entonces Tesalonicenses, capítulo 5. El título de esta mañana, Esperando la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo va a venir por segunda vez? Bueno, muy bien. Los que no dijeron amén, entonces Cristo va a venir por segunda vez. Así que tenemos que esperarlo con ganas. Señor, cerrame la 8, la 5 y la 6. Lo tenemos que esperar con ganas, con ansias. Ahí está, gloria a Dios. Muy bien. Primera Tesalonicenses 5, del 1 al 11, vamos a leer la palabra del Señor. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando aún digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Y Señor, estamos gozosos, expectantes por tu segunda venida. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tu primer venida, Señor, fue para justificarnos, Señor, para perdonarnos nuestros pecados, pero tu segunda venida, Señor, va a ser para llevarnos contigo. Gracias, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo se siga paseando en este lugar. Señor, que podamos prestar atención a tu palabra, Señor, y que tu palabra cale en lo más profundo de nuestro corazón para ser transformados, Señor, para poder despertarnos y ser, Señor, un pueblo que esté velando por tu segunda venida, pero también, Señor, que esté preparado, Señor, con la espada de tu palabra en la mano para poder predicar tu segunda venida. En el bendito nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hace una o dos semanas estaba hablando con el presidente de la Alianza Cristiana y Misionera y estábamos charlando y surgió este tema de la segunda venida de Cristo. Y charlábamos y él me decía que hoy ya no se habla de la segunda venida de Cristo, no se predica de la segunda venida de Cristo. Y empezamos a ver por qué. ¿Qué es lo que está pasando? Y yo me acordaba que cuando yo tenía 13 años, que fui a la iglesia por primera vez, me acuerdo que esa iglesia tenía 2 calcomanías que te daban. ¿Vieron así como hoy nosotros tenemos el pescadito? ¿Se acuerdan? ¿Vieron el pescadito? Bueno, hoy es como una moda el pescadito. Bueno, en aquella época te daban 2 calcomanías grandes, cuadradas, largas así, que tenían como un brillo de aquella época, y una decía, Cristo te ama. ¿Quién no ha visto, ¿quién no ha visto los autos viejos
con esa calcomanía, Cristo te ama. Muy bien, gloria a Dios por los adultos mayores. Y había otra calcomanía que decía, Cristo viene pronto. Uno la podía ver en todos los vehículos. Se predicaba, Cristo viene pronto. Y esto viene de los años 70, fines de los 70 y de los 80, donde esa generación ya predicaba y predicaba y predicaba, y lo único que se predicaba era que Cristo viene pronto. Y había todo un júbilo y había una esperanza, y de lo único que se hablaba era de eso en ese momento. Pero hablando con este pastor, entonces decíamos que tal vez la iglesia cayó en un adormecimiento. Ayer justamente fuimos a una conferencia donde el pastor hablaba, era el hijo de un pastor, donde él recordó esto justo, que en esos años de lo único que se hablaba era de que Cristo viene por segunda vez. ¿Y qué pasa? Esa generación, como lo único que te hacían era... No podemos tener auto porque Cristo viene pronto, así que entregábamos todo. Entonces el niño empieza a crecer sin nada, entendiendo que Cristo viene pronto y claro, Cristo no vino. Entonces ese niño se frustró, se enojó y creció sin nada y Cristo todavía no vino. Entonces se ha pasado tal vez al otro extremo. La iglesia, vemos hoy una iglesia dormida, donde tal vez se acomodó porque como hoy no hay persecución, entonces hoy podemos andar libremente. Como hoy no hay hostigamiento todavía, o de una manera muy clara en contra de la iglesia, empezamos a acomodarnos. Y tal vez la iglesia está viviendo un tiempo de acomodamiento. Hoy podemos ver que hay pobreza, entonces doy de acuerdo a lo que tengo. Entonces, como no tengo, bueno, no doy, pero no doy dinero, no doy tiempo, no doy sabiduría, no doy nada. No doy nada. Hoy vivimos un tiempo de hambre, entonces hay que trabajar 3 o 4 veces más, porque no quiero vivir el hambre. Entonces, vemos el clima, por ejemplo. El clima ha cambiado mucho. Por eso doy gracias a Dios por esos esforzados y valientes que hoy, 8:30 de la mañana, estaban acá con ese esfuerzo. Amén. Saliendo con 0 grados, parecía menos 10 grados, la verdad. Vinimos todos con las manos rojas, estábamos así, todo duro estábamos hoy a la mañana, pero esforzados. Pero claro, como el clima había cambiado, entonces ¿qué pasa? Ay, no quiero salir, me acomodo. Si llueve, no voy. Si hace mucho frío, no voy. Entonces empezamos a vivir un acomodamiento a los tiempos, no a lo que la palabra del Señor nos va diciendo. Y eso hace que tengamos una mirada de acuerdo a otros intereses, a intereses propios que nos adormecen, y ustedes saben que la comodidad no es buena consejera, no es buena consejera. O la cama no les aconseja quédate un ratito más, quédate un ratito más que afuera hace frío. Bueno, las camas ustedes saben que no hablan, esos son demonios que hablan. Y ustedes escuchan demonios. No. Por eso no vienen 8:30 de la mañana. Por eso, gloria a Dios por los que escuchan la voz de Dios. Levántate y anda a la casa del Señor a orar. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces, entonces, tienen que suceder cosas para que nos hagan reaccionar. Y muchas veces cosas como la persecución, el hostigamiento, el COVID, ha hecho que podamos ver que hoy la iglesia
puede, es que está viva, que si se junta y se une, la iglesia sigue para adelante. Sabemos que en épocas de COVID la iglesia no se cerró. La iglesia somos nosotros y nos seguimos juntando, hemos encontrado diferentes maneras para seguir predicando el Evangelio y seguir congregándonos. ¿Por qué? Porque la iglesia no está muerta. La iglesia está viva, más viva que nunca. Pero para que la iglesia despierte tienen que suceder diferentes acontecimientos. Ahí en la iglesia de Jerusalén, cuando Cristo se fue y empezaron a juntarse, el Señor que dijo, salgan. Y en vez de salir, ¿qué estaban haciendo? Estaban todos juntos, muertos de miedo. Entonces tuvo que venir persecución. Empezaron a matar uno por uno. ¿Para qué? Para que se levanten y salgan. Y gracias a eso, hoy todavía tenemos la palabra del Señor. Hoy podemos estar congregados acá con una palabra física y una palabra espiritual para cada uno de nosotros de parte del Señor. Pero tuvo que venir persecución, porque si no, hubieran hecho un templo muy lindo, un templo con 5 o 6 honguitos ahí, calentitos, los discípulos juntitos, pero muertos de miedo. Entonces, estas situaciones empiezan a fortalecer la iglesia. Y ahí es donde se definen los que estaban indefinidos, los que quieren quedarse, los que están seguros y los que se quieren ir. Y uno pudo ver en esta pandemia un revuelo de cristianos yendo de un lado para el otro, ¿no? Entonces se empiezan a definir y también empiezan a manifestarse los que estaban ocultos. Y ahí es donde también surge ese hermanito que ahí parecía que era una oveja del Señor y resultó ser un cabrito y pegó ahí un par de cornamentas y se fue por allá. Se manifestó lo que estaba oculto. Entonces la iglesia entra en un proceso de perfeccionamiento y de crecimiento espiritual y muchas veces por no tener este tipo de persecuciones o por tener estas comodidades, se ha generado entonces una forma de pasividad en la iglesia, una peligrosa pasividad dentro de la iglesia donde nos ha llevado al conformismo. Si así estamos bien, ¿para qué traer algo nuevo? Ayer el pastor nos decía que 40 años se tarda en adoptar algo nuevo. Entonces, lo primero que uno puede ver es, no, eso es del diablo, y lo rechazamos. Después vamos a observar a ver qué es. Después nos empezamos a acomodar un poquitito, a conocerlo, y en el año 40 ya empezamos a hacer esas cosas. Pero de la misma manera pasa la inversa. 40 años evidentemente nos habrá llevado para ir sacando todas las cosas que venían de parte del Señor. Y hoy estamos viviendo un acomodamiento en la iglesia. Entonces, ahí es donde, como necesito trabajar, ya no voy a la iglesia. Ya trabajo todo el día. No me levanto a orar, no me levanto a leer la palabra, no me levanto a encontrarme con los otros hermanos en comunidad, porque es lo mío. Ya el clima también nos empieza a acomodar a nuestros lugares. No voy a ir a la iglesia porque ahí paso frío. Entonces mi acomodamiento hace que me adormezca. Es más, nos ha llevado a amoldarnos al pensamiento de este mundo. Parece que no, pero uno puede ver la iglesia pensando, hablando y manifestando lo mismo que se ve en el mundo. ¿Y dónde está la iglesia para mostrar la diferencia? Donde
uno puede ver una iglesia puesta en pie y decir, no, yo no hablo igual que vos, yo no pienso igual que vos y yo no actúo de la misma manera que actúas vos, porque eso va en contra de lo que mi Señor dice en su palabra. Y hoy uno puede ver una iglesia acomodada a los tiempos, a estos tiempos. Y esto pasaba en la iglesia de Tesalónica. Uno puede ver ahí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, capítulo 1 y 2, cuando él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo les está diciendo, no se acomoden al mundo, ojo, tengan cuidado, porque el día del Señor está cerca. No hagan lo que hace el mundo, sean diferentes, porque el día del Señor está cerca. Y en 2 Tesalonicenses 3:11 también dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué estaba pasando en la iglesia? Claro, como Cristo viene ya, Cristo viene ya. Entonces había dos clases de hermanos. El hermano que tenía bastantes propiedades, entonces como Cristo viene ya, él vendía las propiedades que él tenía y las daba para la iglesia, para que los hermanos que no tengan puedan tener. Así esperaban juntos, unánimes, la llegada del Señor Jesucristo. Pero estaban los otros hermanos, ese hermano que no quería trabajar, no trabajaba en nada. Dice Pablo, vivían desordenadamente. Entonces, ¿qué decía? Como Cristo viene ya, no trabajo. Pero de algo tenía que vivir. Entonces vivía de lo que el otro hermano daba. Entonces Pablo empieza a decir, ojo, ojo, no vivan desordenadamente. Hay que trabajar hasta el último día, vagos. No vivan de lo ajeno. No tiene nada que ver que el Señor viene ya. Así que había una mala interpretación de lo que era la segunda venida de Cristo, de lo que había que hacer, y a lo largo del tiempo se ha caído en diferentes interpretaciones. Así que uno puede ver que hay personas que han puesto fechas y han pasado las fechas y el Señor no vino. Han pasado lugares, va a venir acá, va a venir allá y todavía. Hubo uno que fue inteligente, dice, no sabemos ni la fecha ni la hora, pero no dice nada del año y mandó el año. Bueno, no lo vamos a juzgar, pero no sabemos ni la fecha ni la hora. Y esto es muy peligroso porque tanto se empieza a manipular la segunda venida del Señor que lo único que estamos haciendo es dejar dormida a la iglesia. Diciendo y haciendo cosas que la palabra no dice, lo único que estamos generando es una generación que no empiece a creer. Por eso, como hoy veíamos a la mañana, tenemos que tener cuidado de la manera en que predicamos el Evangelio. Porque si predicamos el Evangelio de la sanidad, si Dios no sana, esa persona deja de creer, porque está creyendo en la sanidad. Si predicamos el Evangelio de la prosperidad, va a creer en la prosperidad. Y si Dios no lo prospera, deja de creer. Tenemos que predicar a Cristo, porque Cristo entra en sus vidas y ahí es donde Él va a poder tener vida eterna, vida en abundancia. ¿Amén? Muy bien. Así que
vemos que la iglesia no está alerta, no está preparada para enfrentar estos tiempos que estamos viviendo y corre el peligro de amoldarse, si es que ya no está amoldada. Por eso tenemos que tener ojos abiertos con respecto a la segunda venida del Señor, a lo que la palabra de Dios nos dice, para no estar desprevenidos. Así que lo primero que podemos ver es que todo el Antiguo Testamento habla de una primer venida de Cristo. Esta primera venida de Cristo es una venida de Cristo mesiánica. Él iba a venir como ese Cordero de Dios, como ese Cordero sin mancha, que iba a venir ¿para qué? Para perdón de nuestros pecados. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Esa venida fue anunciada y, como dice Pablo ahí en Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, ahí vino Cristo. No cuando yo diga, no cuando yo crea, no si empezamos a sacar cuentas matemáticas. Solo el Señor sabe la fecha y la hora de cuándo va a venir. Así que como se cumplió ya lo dicho en el Antiguo Testamento, así se va a cumplir la segunda venida de Cristo. Pero esta segunda venida de Cristo, ¿cómo dice el libro de Hebreos que va a ser? Ya no va a ser para perdón de pecados. Ahora la segunda venida va a ser con poder y gloria, ¿para qué? Para juzgar a las naciones. Por eso nos urge predicar el Evangelio en estos tiempos, porque cuando ya escuchemos la trompeta y venga el Señor, no vamos a poder predicar más, porque la segunda venida va a ser para juzgar a las naciones. Va a ser con poder y con gloria. Y ese juicio del Señor se aproxima, está cerca, cada vez más cerca. Y Pablo acá les está diciendo a los creyentes de Tesalónica, estén atentos, no estén interpretando, teniendo malas interpretaciones de lo que va a ser. Por eso, fíjense los primeros 3 versículos que leímos de Primera de Tesalonicenses, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenés necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No hay necesidad. Pablo está hablando de los tiempos y de las ocasiones. El pensamiento judío, ¿cuál era? Cristo tiene que venir ya, ya. ¿Suena parecido a algún tiempo que estamos viviendo hoy? El judío quería todo ya. A Jesús, ahí en Hechos 1:6, le decían, Señor, entonces, ¿cuándo restaurarás a Israel? ¿En este tiempo? ¿Ya? ¿Ahora? ¿Cuándo lo vas a hacer? No, todavía falta. Nos cuesta esperar, queremos ya, queremos que todo se solucione ya. Eso le pasaba al pueblo judío. Y el apóstol Pablo acá está respondiendo esas inquietudes. ¿Cuándo va a ser? Porque estoy esperando, ya vendí todo, ya estoy viviendo de lo del hermano ajeno y se está quedando sin recursos. Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y dice, con respecto a esto, no tengo nada que decirles. ¿Ustedes quieren saber la fecha y la hora? No lo sé. No lo sé. ¿Y por qué Pablo está tan seguro? Porque ya lo había dicho el Señor Jesucristo. Solo mi Padre sabe el día y la hora que vendrá. No lo saben ni los ángeles. ¿Y entonces para qué voy a inventar una fecha yo? ¿Para qué? Lo que el Señor no dijo, no lo digamos nosotros. Ya está. Así que ustedes, dice Pablo, ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, cuando menos lo esperen. Hasta se ha dicho de que Jesús va a venir de noche.
porque dice como ladrón en la noche. Entonces va a venir de noche. Entonces de día, y cuando ya el sol se está guardando, Señor, perdona mis pecados, y esperamos ahí. ¿O no? La iglesia sabía, conocía muy bien que la venida del Señor iba a ser repentina, que iba a ser en un abrir y cerrar de ojos. Así iba a ser la venida del Señor, sin previo aviso, salvo por las señales. Hay señales que están sucediendo, que esas señales solo se van a ver cuando estemos despiertos. Fíjense qué interesante cómo el Señor organiza las cosas para que no nos acomodemos, para que estemos alertas, para que estemos atentos, porque Él ya sabe que somos humanos y que la carne es débil y la cama cómoda, y la casita calentita. Entonces, cuando tenemos calorcito y estamos cómodos, ¿qué pasa? Empezamos a roncar, ¿o no? Bueno, solo me pasa a mí. Por eso no tengo estufa. Ahora, algo que Pablo está hablando y que tenemos que subrayar es que él dice, el día del Señor vendrá. Ese día del Señor. Vamos a Malaquías. Malaquías ahí nos habla del día del Señor. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Él dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, o sea, van a ser arrancados y quemados. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que el día de Jehová venga, grande y terrible. Y vayamos a 2 de Pedro 3:10. 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Viene un día grande y temible, el día del Señor. Ese día, en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, vendrá. Grande y temible. Y dice que ese día vendrá como ladrón en la noche. Y esta frase, tanto Pedro como Pablo, la rescatan de Mateo cuando Jesús la dice. Jesús, él manifiesta esta frase por primera vez, que él dice que él vendría como ladrón en la noche. ¿Para qué? Para que estemos preparados, para que estemos atentos, velando por ese día. Y el versículo 36 Jesús dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que no sabemos en qué momento vendrá, pero lo que sí sabemos es que va a haber ardor y fuego. Eso estamos seguros. Eso sí lo dice la palabra. Dice, los elementos serán consumidos y las obras que en ellas hay. O sea que este templo que lo estamos dejando tan lindo va a ser consumido. Todas las casas que vos puedas acumular hoy en la tierra serán consumidas. Eso va a pasar. Así que tengamos cuidado, porque todo va a arder en fuego. Entonces no sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos que hay señales. Señales que están aconteciendo o estamos entendiendo que ya estamos viviendo estas señales para estar atentas. La palabra nos dice, habrá guerras, rumores de guerras. El otro día estaba
viendo las noticias, decía que Alemania invierte 1.000 millones de euros para agrandar su ejército, para ponerlo 0 km, para ponerlo a punto. ¿Por qué? No sabemos. Pero 1.000 millones de euros. Dice que va a ser el ejército más poderoso de Europa. Habrá guerras, rumores de guerras, está pasando. Y uno puede decir, bueno, eso siempre pasó. Guerras siempre hubo. Bien. Habrá terremotos y todo lo relacionado con el clima, cada vez está peor. Todo lo que tiene que ver también con el carácter del hombre. Habrá amadores de sí mismos, habrá personas amadoras del dinero, que sean fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos, no considerarán nada de lo sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio. Fíjense, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes y llenarán de soberbia su alma. Amarán el placer en lugar de amar a Dios. Eso tiene que ver con las personas y uno ya lo está viendo todo eso. Y cada vez es peor, cada vez se está poniendo peor. Así que estas son las señales para que nosotros estemos alertas a lo que realmente y verdaderamente importa. Y esto nos tiene que hacer reflexionar cuáles son nuestros intereses. ¿Estamos más en el carácter como está mencionando acá Pablo? ¿O estamos más en el carácter de Cristo? Que Él no tenía dónde recostar su cabeza, donde Él quería hacer la voluntad de Dios, donde Él nos decía que hay que poner la otra mejilla, donde Él decía, lleva una milla más, al que te pide, dale. Y cosas como estas que hoy traen comezón de oír y pueden no gustarnos. Así que Pablo acá en el versículo 3 está diciendo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina. ¿Qué es lo que quieren las naciones hoy en día? ¿Qué es lo que queremos todos nosotros? ¿Paz y seguridad o no? Todos queremos paz y seguridad. Es lo que las naciones proclaman. Y paradójico, porque se arman hasta los dientes para mantener la paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se construye esta paz que todas las naciones están queriendo? Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es que la paz de este mundo es muy diferente a la paz de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, ¿cómo da la paz el mundo? ¿Qué paz construye este mundo? Bueno, lo primero que pude ver es que hoy el mundo propone una paz en base a la tolerancia. Mientras toleramos ciertas cuestiones, estamos en paz. Se ha construido una ideología, una forma de pensamiento que es muy peligrosa y contagiosa. Y en esta tolerancia, en este tener que tolerar lo que nos propongan, entonces nosotros tenemos que respetar todas esas expresiones, sea lo que sea, digan lo que digan. Si yo estoy en contra de eso, entonces estoy en guerra. Ya no hay tal paz. Entonces ahí es donde sacan esas armas y
te bajan. Porque cuando tenemos un pensamiento diferente, no sirve. No se puede dialogar. Mientras toleremos lo que nos propongan, estamos en paz. Y la Iglesia creo que ha caído en este tolerar ciertas cuestiones que el mundo nos propone. Empezamos a acomodarnos a esta sociedad. Entonces, ahí yo creo que empezamos a tener una falsa paz. Mientras yo no diga nada, está todo bien. Pero eso no es la paz de Cristo Jesús, no es lo que Él nos está diciendo. Entonces, mejor llamémonos a silencio, no digamos nada porque si no se va a armar un lío, se va a generar algo que mejor no digamos nada. ¿Y empezamos a qué? A tolerar y empezamos a aguantar. Esto uno lo puede ver en los matrimonios, esto uno lo puede ver en la familia extendida, y esto uno lo puede ver en la sociedad. Hoy estamos viendo que de tanto que se ha tolerado, de repente viene alguien, te cruza el auto y alguien saca un revólver y ¡pum!, lo mató. ¿Por qué? Porque no quiere aguantar más. ¿Y eso por qué pasó? Porque no habló en su momento, porque no puede expresar, porque de lo que se baja de arriba es un sí y un amén. Entonces empezamos a callarnos. Y esto es lo que está pasando en muchas iglesias. Lo veíamos hoy a la mañana. Ya no se habla de pecado, ya no se confronta al hermano que puede estar en pecado, no se lo exhorta en amor y con la palabra de Dios. Ya uno puede ver alcohol, drogas, malas palabras y mentiras dentro de las iglesias como algo, no sé si normal, pero ya no se habla de eso. Ya no se habla de fornicación, ya no se habla de adulterio, ya no se habla de infierno, porque duele, porque nos hace reflexionar a dónde iremos. Entonces no nos gusta, no hablemos de eso. No se habla hoy de infierno en las iglesias y tal vez mucho menos se habla de la segunda venida del Señor. No se está hablando. Y esa es la manera en que la iglesia vive en paz. En paz los unos con los otros y en paz con el mundo. No nos metamos para no generar un revuelo. Entonces, así estamos en paz. Y así vive la paz el mundo, de tal manera que entonces nadie diga nada, todo siga igual y todo entonces nos va a llevar a tener una armonía, una vivencia en paz. Pero esto no es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a traer guerra. Cuando el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado, eso quiere decir que el Señor vino con todo su ejército a tener pelea contra el diablo. A decirle, diablo, mira, esto no es así. Yo te vengo a quitar las almas que me pertenecen. Entonces yo estoy en guerra con vos. El diablo no está en guerra con nosotros, porque el diablo ya está destruido, ya está vencido, está bajo nuestros pies. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, gobernando con Cristo Jesús. Sin embargo, muchas veces, ¿qué pasa? El diablo es ese león rugiente, viendo a quién devorar y nosotros somos ese ratoncito que tiene que estar escondiéndose. Y usted me va a decir, no, si yo soy un guerrero del Señor, ¿cómo me decís así? Pastor, a las 8 de la mañana hace frío, me quiero quedar en cama. Pastor, me tengo que ir temprano porque a la noche hay inseguridad y yo tengo que volver rápido a casa para que no me pase nada. Pastor, no puedo hacer esto porque después,
se levanta el demonio de mi marido, el demonio de mi mujer. Hoy no puedo hablar de suegras porque hay varias, entonces no voy a decir el demonio de la suegra porque después me retan. Y me empieza a hacer guerra. Entonces mejor me quedo tranquilo, no predico. Estoy tranquilo, así. ¿Se dan cuenta cómo nosotros nos amoldamos al mundo? ¿Cómo nosotros empezamos a tener el mismo pensamiento que tiene el mundo? Y Cristo vino a traer guerra. Él se paraba y decía, generación de víboras. Él dijo, los voy a desunir. Él trajo guerra a este mundo. No se conformó a este mundo, no se amoldó a este mundo. Él vino a pelear contra este mundo. Así que todos estaban acomodados, amoldados a la forma de vida que se estaba llevando. Pero el apóstol Pablo acá dice, no os conforméis a este siglo, no te amoldes a lo que piensa el otro, no te amoldes a lo que el gobierno te propone desde la ideología, no te amoldes, no confundamos lo que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Pero no tenemos que tolerar lo que va en contra de la palabra de Dios, porque va en contra de la palabra de Dios. Y eso habla de nosotros, en quién creemos, porque en base a lo que nosotros creemos es lo que vamos a actuar. Si yo creo que Dios es mi Padre y mi Padre me ama, entonces yo voy a poder entrar a la presencia de mi Padre y confesar mis pecados y derramarme delante de Él. Pero si yo sigo pensando que Dios es como ese padre con el cual yo nací, que tal vez te pegaba, tal vez era castrador, tal vez abusó de miles de maneras, si yo sigo creyendo eso, ¿cómo yo voy a entrar a la presencia de mi Padre Celestial? Porque voy a tener miedo que me pegue, miedo que me abuse, miedo que me mienta. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estoy creyendo yo? ¿En quién creo? Porque en base a lo que yo creo es lo que voy a tolerar o no lo puedo tolerar más. Tengo que empezar a poner un límite, porque lo que me están proponiendo va en contra de lo que yo creo. Y ahí es donde yo me levanto con la autoridad de la palabra de Dios y puedo enfrentarme al enemigo. Pero tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que llenarme de la palabra de Dios y tengo que estar firme en lo que creo. Y eso te tiene que confrontar en esta mañana. ¿Qué estás creyendo? ¿Cómo está manifestando tu vida? ¿Qué estás haciendo? Porque el Señor en Apocalipsis dice, no podemos ser tibios. No puedes estar acá y estar afuera. O sos de acá o sos de afuera. Tibio no se puede. No puedes ser un medio cristiano. No puedes estar medio embarazada o embarazado. Bueno, si vieron que hay que poner el ala o... No se puede. O estás o no estás. O sos cristiano o no sos cristiano. Pero tibio no se puede. No se puede. Entonces, tengamos definido, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Uno puede dar gloria a Dios como los estudios de la mañana van haciendo que podamos decir lo que pensamos, lo que creemos, y por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va renovando el entendimiento. ¿Saben qué impresionante es ver cuando el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros? Yo creía esto, ahora creo esto, lo que la palabra de Dios dice. Y lo digo con seguridad, ¿por qué? Porque me lo dijo el Espíritu Santo. Ahora tengo la convicción del Espíritu. Entonces ya ahora no me voy a conformar con lo que este mundo me diga.
porque ahora el Espíritu Santo es el que me da convicción. Esto está mal y lo puedo decir con la autoridad. ¿Qué autoridad? La de Cristo, que está dentro mío. Entonces, con Cristo todo lo puedo, porque Cristo me fortalece. ¿Qué es lo que todo lo puedo? Lo que tengo ganas de hacer. No. Yo puedo hacer todo lo que tengo que hacer que esté en la palabra de Dios. Yo puedo hacer todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios me dijo que yo puedo hacer, lo puedo hacer, porque lo dice la palabra de Dios. Entonces yo tengo autoridad para poder decir, no me voy a conformar, no voy a tolerar más lo que me estás diciendo. Tengo un pensamiento propio, que es este. ¿Por qué? Porque fui renovado con el entendimiento de la palabra de Dios. Me lleno de la palabra de Dios. Entonces no podemos guardar lo que el mundo nos propone. No lo podemos hacer. Tenemos que levantarnos como iglesia. Y cada nación se está armando hasta los dientes. ¿Para qué? Para que no te roben la paz. ¿Qué es lo que te está robando la paz en esta mañana? ¿Qué es lo que te está robando tu seguridad? Porque si hay algo que te la está robando, es de este mundo. Porque Cristo vino a traer paz. Si tenés a Cristo en tu corazón, si tenés los pensamientos renovados, tenés paz y seguridad. Paz y seguridad. ¿Qué estás creyendo? ¿A quién le crees? ¿Al mundo o a Cristo? Ahora, lo segundo que dice Pablo, uno puede ver acá la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra relación con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, la negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Vos sos objeto de culto? Se van a levantar contra vos, solo vos. Así que venite para este lado porque nadie dijo sí. ¿Sos objeto de culto? Se van a levantar en contra tuya y en contra de Dios. Tanto que se sienta en el templo de Dios, dice, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a venir una persecución, nos van a venir a perseguir. Pero fíjense que dice que tenemos que tener en cuenta, lo primero es que nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca, atentos a las señales, ya las vimos, estemos atentos. Se han aprobado leyes que nunca se hubieran aprobado siglos atrás. Uno puede ver que van en contra de la razón y sin embargo se aprueban. No se sustentan esas leyes. Y sin embargo, ahí van. Entonces, se llama equivocadamente libertad de expresión. Yo tengo que dejar que cada uno diga y haga lo que quiera, que opine. Por eso se votan esas leyes, para que se haga cualquier cosa. Y todas estas cosas, entonces, lo están haciendo como llamándonos como iglesia al orden. Tenemos que empezar a ordenar nuestras prioridades. Tenemos que empezar a ordenar
lo que creemos, lo que pensamos. Cuando se empezaron a aprobar las leyes del aborto, las leyes de la ideología de género, no se sabía, ¿está bien o no está bien? ¿Vamos a tirar piedras ahí al Congreso? No, eso no. Pero ¿vamos a juntarnos al Congreso para reclamar? ¿Y qué se escuchaba dentro de la iglesia? Pero está bien, porque si en realidad te violan, podés abortar. No estaría mal. Se ha escuchado dentro de la iglesia y se ha manifestado dentro de la iglesia un grupo de personas que realmente están de acuerdo con lo que el mundo propone. ¿Por qué? Porque no está en orden la iglesia. No estamos entendidos de lo que creemos, de cómo piensa Dios, qué le agrada y qué no le agrada. Entonces, estas leyes, estas señales a nosotros nos tienen que llamar a ponernos en orden, en saber realmente lo que creemos, dónde estamos parados. Porque como veíamos hoy a la mañana, Cristo es la piedra angular y nosotros somos piedras vivas que conformamos un cuerpo. Y para conformar un cuerpo tenemos que estar unidos en un mismo sentir. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Cómo estamos como iglesia? Por eso no podemos estar dormidos. Y lo que está diciendo acá es que este hombre de iniquidad se va a levantar, alguien que va a traer una supuesta paz, alguien que va a empezar a gobernar y va a aquietar todos estos rumores de guerra, todas estas cosas que pueden estar pasando. Se va a levantar alguien y todos vamos a decir, gloria a Dios, mirá, este nos trajo una buena economía, ahora sí me puedo comprar el autito que quería, porque vino el hijo de Satanás a gobernar, el anticristo. Claro, lo vamos a ver como el superhéroe, como el que viene a ordenar todo. Y nosotros mismos lo vamos a votar para que sea gobernante. Y voy a poder tener mi autito, voy a poder tener mi casita y voy a poder tener una prosperidad. Pero ¿saben qué? Estamos dormidos. No estamos atentos a esas señales que ya más que señales son carteles que nos están golpeando. Tuc, 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 tuc. Y van pasando uno y otra vez. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda. ¿Qué nos sorprende que vayan a votar estas leyes? Van a venir peores. Ya se está gestando que un adulto pueda estar con un niño. Ya se está gestando para que en esa libertad podamos estar con una vaca, con un perro, con una oveja, con un no sé quién. Ya está. Ya se está gestando para que sea ley. Es así. ¿Qué nos sorprende? No, este mundo cada vez está peor, en serio. ¡Wow! Sí. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz. Si somos hijos de luz, estamos viendo lo que está aconteciendo. Lo estamos viendo. Somos hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Y lo que Pablo está haciendo es establecer diferencias. Miren, ¿saben qué? No somos iguales. No somos lo mismo. No somos lo mismo. Una cosa es discriminar a alguien porque tenga un diferente color de piel, porque sea de un estrato social diferente. Eso es otra cosa y no avalamos eso. Pero ¿saben qué? No somos iguales al mundo. No lo somos. Cristo es superior al mundo y nosotros estamos con Cristo. Entonces Pablo está marcando una diferencia. Somos hijos de luz,
no hijos de las tinieblas. Y parece fuerte acá, ¿no? Pero en varios lugares podemos ver que Jesús, Juan, Pablo habla de hijos de Satanás. Son hijos de Satanás. No lo digo yo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no somos hijos de Satanás, no somos lo mismo, no somos iguales. Y tenemos que marcar esa diferencia. Hay que marcarla porque si no estamos tolerando el pecado. Y una cosa es aceptar al pecador y otra cosa es aceptar el pecado. Empezar a tolerar el pecado. Y como veíamos hoy a la mañana, cuando empezamos a tolerar el pecado, esa manzana podrida que está entre nosotros, ¿qué hace? Empieza a pudrir el resto. Entonces marquemos una diferencia, es lo que está diciendo Pablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sos nacido de Dios? Entonces no practiques el pecado. No podemos hablar igual que habla el mundo, no podemos pensar igual que piensa el mundo, no podemos actuar de la misma manera que actúa el mundo. ¿Por qué? Porque somos nacidos de Dios. No somos iguales al mundo, somos diferentes. Somos diferentes. Y eso tenés que tener la convicción del Espíritu en esta mañana. Oro para que el Espíritu Santo te convenza que no sos igual al mundo. Y oro para que el Espíritu Santo en esta mañana te pueda exhortar a tu corazón. ¿Cómo estás actuando? ¿Estás actuando igual que actúa el mundo? ¿Estás haciendo que si te chocaron y en vez de pasar la rueda te paso las 4? En vez de que me arregles el rayoncito del guardabarro, ya que está, hacémelo todo entero. Y pasamos, hablamos con el contador y le decimos, mirá, este mes vengo medio mal. ¿Por qué no me haces zafar un par de facturas para pagar menos? Porque así actúa el mundo. Pensamos igual que el mundo, actuamos igual que el mundo, hablamos igual que el mundo, porque eso está manifestando entonces que no hemos nacido de nuevo. El que practica el pecado es nacido del diablo. Es así. Todavía, evidentemente, no ha recibido a Cristo en su corazón y sigue siendo igual al mundo. Pero si nacimos de nuevo, no somos iguales. Actuamos diferente. Podemos levantarnos en autoridad y decirle, no, mira, no me arregles las cuentas. Si hay que pagar, pago. Y Dios proveerá, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y arrepentite, pecador, le decís al contador. Ya aprovechás a predicarle. Claro. ¿O no? Amén. ¿Hay diferencias entre unos y otros? Claro que sí. Claro que sí. Ya lo dijo el apóstol Pablo. No os unáis en yugo desigual. Es desigual. Es desigual. Y saben, esto va más profundo todavía. Más profundo todavía. Porque uno cree que esto está dirigido a la persona que no es cristiana. Entonces me casé con un no cristiano. Pero va más allá. Yugo desigual es cuando hay dos maneras de pensar diferentes en un matrimonio cristiano. Yo pienso esto y voy por acá, yo pienso esto y voy por acá. Me estoy uniendo a un yugo desigual. Vamos a hacer un negocio, pero yo quiero esto y yo quiero esto. Yo voy a
Evadir impuestos. Bueno, yo no. Me estoy uniendo en un yugo desigual. Eso no puede prosperar. No es de Dios. Y pasa en un matrimonio cristiano. Le está hablando a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Hay diferencias y no podemos amoldarnos, no podemos amoldarnos. Tenemos como cristianos la misión de llevar la luz de Cristo a esas vidas que hoy están en tinieblas para que puedan arrepentirse, creer en el Señor Jesucristo, recibirlo así como Señor y Salvador y que puedan tener vida en abundancia. Vida en abundancia. Y claro que para esto el mundo ve que nosotros evidentemente no hacemos lo correcto. Y esto va a traer pelea. Va a traer pelea. Porque el mundo te dice que uno tiene que respetar lo que sea. Es así. Entonces tenemos que estar preparados. Jesús, cuando vino, Él dijo, en esos momentos había muchísimas ideologías, muchísimas religiones. Y Jesús vino ¿para qué? Para decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy. No es lo que todos ustedes piensan. Es el único, la única persona que Él pudo decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno puede decir eso. Entonces tenemos que marcar la diferencia. Ya el hermano quiere que termine. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y Pablo le advierte a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 4, 3, 4, que los tiempos no van a ser fáciles. No van a ser fáciles, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, Pablo está diciendo, no van a querer sufrir. Miren, la sana doctrina, la palabra de Dios es para ser sufrida. Es para valientes, no es para cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No es para cobardes. Es para soldados entrenados, bien armados hasta los dientes de la palabra de Dios, que salgan a las calles con autoridad, con la frente en alto y empiecen a confrontar, empiecen a llevar la luz de Cristo a las naciones. Pero para eso tenemos que ser diferentes, pensar diferente, actuar diferente, y eso en base a la palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Sigo. Ahora, cuando Pablo está diciendo que seamos sobrios, esta palabra quiere decir estén atentos, vigilantes. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto y me gusta esta palabra, porque esta palabra significa vigilar, depende de vigilia, de estar en vigilia, estar despiertos, atentos. Y uno puede ver hoy cómo el mundo ha entrado en la iglesia y ahí es donde uno puede ver, hoy está de moda, por ejemplo, tener cultos de 24 horas, lo hablábamos el viernes. ¿Por qué? Porque cuanto más largo el culto, más espiritual. Por eso yo trato de predicar 1 hora y media, más o menos.
Pero hay personas o iglesias que el culto arranca a 6, 7 de la tarde hasta el otro día, 6, 7 de la mañana. ¿Por qué? Y porque así es más espiritual. Yo no tengo nada en contra de esas iglesias ni de esos cultos. Amén, gloria a Dios. Pero eso no es vigilar. Eso no es vigilar. Vigilia no me está queriendo decir pasate la noche sin dormir. Atento ahí, porque si no viene el Señor como ladrón en la noche, te va a venir un ladrón en la noche. Entonces tenés que estar atento. No está queriendo decir eso. Lo que está queriendo decir acá es tener los sentidos espirituales alertas con la capacidad de reconocer una doctrina que no viene de Dios y desecharla. O sea, yo no tengo que estar vigilante en mi lugar cómodo. Yo tengo que estar atento y velando cuando las 24 horas del día, cuando vengo acá y escucho lo que me está diciendo el pastor, cuando abro YouTube y escucho tantas cosas, porque me empiezan a convencer. Y uno puede ver falsos maestros, uno puede ver falsos profetas, apóstoles, y tienen las iglesias llenas, llenas y llenas. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esas personas puedan ir ahí con la barbaridad que está diciendo esa persona? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Me olvidé, iba a mandar una fotito de algo que vi, que decía que no quieren que leamos. No quieren que leamos. ¿Por qué? Porque cuando no leemos nos pueden decir cualquier cosa y la creemos. ¿Se dan cuenta? Cualquier relación con la realidad es mera coincidencia, ¿o no? Hoy, lo hemos dicho, las escuelas, cualquier cosa se estudia. ¿Por qué? Porque así van metiendo lo que ellos quieren. Desde la historia de nuestro país hasta miles de situaciones. Desde las noticias mismas, irrealidades que uno cree que están pasando en otros lugares y no pasan. Es así. Entonces tenemos que estar vigilantes, atentos. Una iglesia con la capacidad de discernir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Esto que dicen los apóstoles no lo es. ¿Por qué? Porque lo dice el apóstol, tiene un título. Cuando nos reunimos con los pastores de acá de Escobar te preguntan, ¿y vos qué sos? Hijo de Dios, le digo, ¿qué soy? No, apóstol, profeta, apa. No, un simple pastor de ovejas. El título te define. ¿Qué sos? Te define, ¿no? Entonces, si lo dice el apóstol, ya está. ¿Y cuántas veces se ha escuchado? Dios me dijo, y nos caemos todos. No sabemos lo que dijo, pero sí, amén. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo yo corroboro cuando alguien te dice, Dios me dijo que va a pasar esto y esto y esto, si no lo dice la Biblia? Yo tengo que conocer la palabra de Dios. Tengo que estar seguro en la palabra de Dios. Y la tengo que leer mucho. Por eso tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor. Palabra y oración. Palabra y oración. Leamos la palabra de Dios. Eso nos va a mantener firmes y seguros
que lo que uno está diciendo acá es de Dios. Y lo que no esté acá, lo desechamos. No porque me lo diga mi pastor, no porque me lo diga el apóstol fulano, no porque lo diga ese que es reconocido a nivel mundial. Barbaridades uno puede escuchar de gente reconocida, pero como lo dijo él, será así, ¿no? Será así. Entonces, en esa búsqueda genuina del Señor, de la palabra de Dios, ahí es donde no nos vamos a desviar de la verdad. No nos vamos a desviar. Estar vigilantes es vivir en alerta. ¿Por qué? Por los falsos profetas y por, como dice Pedro, Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar, viendo a ver quién no tiene el conocimiento de la palabra de Dios para meterle cualquier cosa. Y cuando Satanás mete cualquier cosa en nuestra cabeza, ¿eso qué es? Como una levadura que empieza a crecer y se fermenta. Entonces por eso hay que sacar esa levadura. Y muchas veces son personas que hay que sacar, como veíamos hoy a la mañana. Porque le empiezan a leudar y empiezan a tomar a otros. Entonces estemos seguros de la palabra de Dios, vigilante, alerta. Ojo con lo que escuchamos, ojo con lo que vemos, ojo con lo que hacemos. Porque en esa disciplina de Dios puede ser que el Señor nos lleve, nos saque. Por esa razón debemos velar y orar, porque Satanás no toma vacaciones, no toma vacaciones. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ahora velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Juntamente con Él. Por eso, y concluyo con esto, dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo le voy a pedir a los músicos que estén pasando, ¿cómo debe ser nuestra actitud hasta que nuestro Señor Jesucristo venga? Estar preparados porque será como ladrón en la noche, discernir los tiempos en los cuales estamos viviendo, vigilantes a la palabra de Dios, conocerla y poder estar atentos a lo que la palabra dice, velando en oración. Y fíjense que antes de irse Jesús, por primera vez Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Les dejo todo, sin embargo, ¿hallará fe en la tierra el Señor? Estamos en este mundo y yo no quisiera que nada de lo que hay en este mundo nos desvíe, nos mueva de nuestra fe, que no haya nada, pero para eso tenemos que estar vigilantes, atentos, despiertos, con todos los sentidos alertas a lo que la palabra del Señor nos dice. Alerta a lo que está pasando alrededor del mundo, pero también tenemos que estar unidos y unánimes, estando alerta a lo que me dice el hermano. ¿Qué consejo me está dando? ¿Qué me está diciendo? Tengamos cuidado porque podemos estar con alguien que está al lado, que no es igual a nosotros, que nos puede animar a hacer algo que no venga de parte de Dios. Y si nosotros estamos atentos a escuchar esas cosas, tarde o temprano nos van a desviar. Y vamos a terminar en un lugar donde Dios no quiere que terminemos. Porque el Señor vino para que nosotros tengamos vida en abundancia con un propósito, predicar su palabra.
Y para eso tenemos que estar atentos y velando y orando. ¿Para qué? Para que no nos sorprenda la segunda venida. Para que no estemos cómodos, porque la comodidad no es buena consejera. La comodidad nos adormece. Y nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Jesús. Vayan y prediquen mi palabra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Yo te animo a que te puedas poner de pie en esta mañana. Te animo a que esta palabra pueda ser una palabra de exhortación a tu vida, a tu alma, y que puedas prepararte como si el Señor fuera a venir esta noche. No solo que estés a cuenta, sino que estés preparado para lo que va a venir, ese día del Señor, que va a ser grande y temible, que te encuentre firme, que te encuentre seguro en lo que estás creyendo. Pero también te animo a que puedas trabajar incansablemente como si se tardara mucho en volver. Que trabajes día y noche en el estudio de la palabra, que trabajes en tu comunión con el Señor, en la oración, pero sobre todas las cosas te animo a que tu vida esté resplandeciente como una lámpara encendida con suficiente aceite. Padre, en el nombre de Jesús, estamos gozosos en esta mañana, Señor, por tu segunda venida. Padre, ese día será un día glorioso, majestuoso, Señor, donde todo ojo te verá, donde vas a venir, Señor, en gloria y poder. Y, Señor, nosotros te damos gracias porque vas a venir para juicio. Ahí no vas a venir, Señor, para perdonar nuestros pecados, porque tu palabra dice que, Señor, el que cree tiene vida eterna, pero el que no cree en vos, Señor, ya es condenado. Señor, sabemos que tu segunda venida va a ser para juicio, no para salvación o para perdición, sino que va a ser para juicio, para las obras, y va a haber destrucción, Señor. Pero nosotros, como hijos tuyos, Señor, nos iremos a tu presencia para glorificar tu nombre, para alabarte, para bendecirte, para vivir una vida eterna dándote gracias y glorificando tu nombre. Por eso, Señor, podemos cantar en esta mañana que eres tan hermoso, Señor. Eres el más bello. Como decía la pastora a la mañana, Señor, queremos conocerte más, porque vos sos santo, 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 Señor. Padre, por eso te rogamos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu, Señor, sea el que nos confronte, el que nos exhorte, el que nos anime, Señor, a levantarnos y a no tolerar más el pecado que hay afuera. Que nos levantemos a no tolerar el pecado que hay en nuestras casas. Que nos levantemos como hijos tuyos, Señor, a no tolerar el pecado que pueda haber en esta casa, en esta mañana.
Líbranos, Señor, de un adormecimiento. Líbranos, Señor, de un acomodamiento. Y sobre todo, Señor, líbranos de un conformamiento a este mundo. No queremos pensar igual. No queremos hablar igual. Si es necesario, Señor, trae un carbón encendido en esta mañana y quema nuestros labios, Señor, para que salga tu palabra de nosotros, para que salga agua dulce y no malas palabras, para que de nuestra boca, Señor, salga tu palabra y no palabra de muerte, Señor. Líbranos, líbranos del mal, Señor, líbranos. Y sobre todo, Señor, líbranos de llevar este cuerpo a una muerte física. Líbranos, Señor, de hacer la voluntad de este mundo. Padre, porque somos tus hijos. Nacimos, Señor, por tu palabra. Tenemos tu simiente dentro nuestro. Y hoy, Señor, queremos ser templos santos, Señor, donde te cobijen y donde nos cubras, Señor, con tu presencia, para poder manifestar tu gloria, para poder ser esas lámparas encendidas, Señor, que vayan y donde vayamos y a donde pisen las plantas de nuestros pies, haya transformación, Señor. No haya muerte, no haya depresión, sino que haya vida y vida en abundancia, porque ahí es donde estás entrando vos, Señor. Ahí es donde está entrando tu palabra, ahí es donde está entrando tu Espíritu Santo, ese Espíritu Santo transformador, donde cuando tu palabra, Señor, es leída, nada es igual, nada. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor.